Buenos días, hermanos. Vamos a empezar la prédica de hoy con esta pregunta. Parece un poco extraña la pregunta, ¿no? ¿Eres de este mundo? Y alguien podría decir, bueno, claro que sí. Y alguien por ahí, quizás un venusino o un marciano, decir, no, yo no soy de este mundo. Pero está refiriéndose al planeta, porque hoy vamos a ver una expresión de Jesús referente a este punto. Pero para poder entender el sentido correcto de la pregunta, es necesario entender a qué se refiere o cuál es lo que la Biblia, concretamente en este caso, se refiere a mundo. No se refiere evidentemente al planeta, no. Hay en el Nuevo Testamento principalmente el concepto de mundo es todo un sistema de valores y principios, pero que no están conforme al consejo de Dios, sino más bien al consejo de Satanás. De tal manera de que lo que permea ese espíritu que da sentido a ese sistema de valores y principios, que pueden ser variopintos, muy diferentes, son no conformes al corazón de Dios. Entonces la pregunta ya comienza a adquirir un sentido más entendible. ¿Eres tú de este mundo? ¿Perteneces y estás embebido en este sistema de principios y valores? ¿O no? Y ahora vamos a ver un poco dos pasajes para hacernos entender a qué se refiere esto de mundo. Vamos a ver este de Efesios capítulo 2. Vamos a leer lo que dice. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será ese príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro que no solo Satanás en persona, porque él no es Dios, pero tiene una camarilla enorme de demonios a su servicio, que juntos forman todo lo que podríamos llamar una atmósfera espiritual, que es capaz de influir la psiquis de los seres humanos, y por lo tanto de embeberles también ideas y una forma de pensar conforme a ese espíritu del mundo. O sea que este es lo que vamos a englobarlo como mundo, ese sistema que ahora opera en los hijos de desobediencia. Obviamente, ¿desobediencia a quién? A Dios, evidentemente. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que ese mundo está comprendido pues por las personas que se dejan llevar por sus instintos carnales, por sus ideas pecaminosas, están embarrados, están corrompidos, sucios por toda esa atmósfera de pensamiento, de valores o más bien antivalores, que es lo que es el mundo. Ahora vamos a ver otro pasaje en 2 Corintios 4, 3 al 4, que dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, lo he puesto ahí mayúsculas para que se entienda la palabra siglo, se usa aquí, pero en otras partes se usa la palabra, en otras traducciones, mundo, es lo mismo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que vemos que hay un esfuerzo de ese espíritu de este mundo que busca cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el evangelio de Jesucristo. Como que no lo pueden entender, lo escuchan, pero rebota. Como le decía el otro día, es como que no sintonizan la emisora de Dios, del Espíritu Santo, sino la de Satanás.
Y cuando reciben el mensaje, como no hay resonancia en su corazón, en su mente, pues simplemente expulsan lo que están oyendo porque están cegados en su entendimiento para no entender. Entonces, ¿esa persona es o no es del mundo? Evidentemente es una persona del mundo. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿eres tú del mundo? No hace falta que seas marciano ni venusino para poder decir no. Si has creído en Jesús y lo has recibido en tu corazón, la respuesta es no. No soy de este mundo. Y no está refiriendo de un planeta, sino de este sistema de pensamiento, principios y valores, que no están conforme al consejo de Dios. Eso es no ser del mundo. Y ahora Jesús va a hablar sobre este punto, solamente que todavía no hemos empezado a verlo, pero va a hablar sobre este punto. Vamos a ver lo que ya ahora sí el capítulo 8 de Juan, a partir del verso 12, que ya lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a repetir para ver el contexto de lo que sigue después. Bien, otra vez aquí en el capítulo 8 vemos ese verso 12 que dice estas extraordinarias palabras de Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno se pregunta, si tú me escucharas a mí o a cualquier otra persona decir esto en la calle, ¿tú qué pensarías de mí? ¿O crees, o verdaderamente yo doy señales de ser quien era Jesús, obviamente, como Jesús lo tenía, o pensarás que estoy loco, ¿no? Porque ¿puede un ser humano expresarse de esa manera? Decir yo soy la luz del mundo, a no ser un egomaníaco loco, podría hacerlo, pero él no era ningún egomaníaco loco, él lo decía porque verdaderamente lo era. Pero claro, los incrédulos, los que no creían en él, iban a entenderlo como que estaba disvariando en su mente y estaba más bien loco, o estaba era un farsante de la peor especie, porque estas palabras no son propias de un ser humano. Yo no me veo a Buda, Confucio, Lao Tse, Zoroastro, Krishna o quien sea a hablar de esta manera. Solo Dios puede decir estas cosas. No hace falta ser muy erudito ni tener mucha perspicacia para entender de que solo Dios puede decir esto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las tinieblas del mundo. Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué significa eso? Salvación y vida eterna. Pero ¿cómo reaccionaron los fariseos? Dicen ahí. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ya está. Estás loquito y estás hablando cosas arrogándote facultades que seguramente no tienes. Por lo tanto, no vale tu testimonio. Luego responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros sabéis poco o nada de mí. En ningún caso se trata de que yo no tenga valor para dar autoridad a mis palabras, porque hay dos testigos, y eso lo va a decir luego, que soy yo y el Padre. Pero luego continúa diciendo, en el siguiente pasaje: vosotros juzgáis según la carne, o sea, según sus entendimientos limitados, según lo que ven. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? ¿De qué Padre estás hablando? Y se hacían los idiotas realmente, no querían entender. Como eran incrédulos, no querían entender de qué Padre se estaba refiriendo. Bien que lo habían entendido en el capítulo 5, si recordarán, cuando dijo: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. ¿Acaso no entendieron que se refería al Padre, a Dios, y por eso quisieron apedrearlo? Pero ahora se hacen los tontitos, que no te estoy entendiendo. Pero bien que lo estaban entendiendo.
Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Nadie puede decir que honra legítimamente a Dios sin honrar a Jesús. Es imposible. Si yo honro a Jesús, honraré al Padre. Si yo digo que no honro a Jesús porque yo creo que es solamente un simple profeta, pero hablo de Dios y creo que estoy adorando a Dios, esa adoración de Dios es absolutamente ilegítima, no sirve para nada. Lo que nos enseña la Biblia, el Evangelio, es concreto. Yo, para honrar a Dios, tengo que honrar al Hijo. El que honra al Padre, honra al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. Eso lo dijo también el Señor, ¿no es verdad? No puedo desligar a Dios separado del Hijo. Si honro a Dios de verdad, tendré que honrar al Hijo de verdad. Y si honro al Hijo de verdad, estoy honrando también al Padre de verdad. Eso no se puede separar. También a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El lugar de las ofrendas, no sé si recordarán, el templo tenía 3 patios. El más interior, el patio de Israel; uno exterior, más grande, que era el patio de las mujeres; y una explanada externa, que era el patio de los gentiles. Las ofrendas estaban en el patio de las mujeres. Realmente tú, cuando estabas dentro en el patio de las mujeres, ya estabas en el templo, en el interior del templo. Solamente podían entrar ahí los judíos, los gentiles no podían entrar a ese patio. Y ahí había una serie de tinajas con forma de trompeta en uno de los extremos de ese patio, donde la gente ponía las ofrendas. Y allí estaba predicando Jesús estas cosas. Ahora, como les decía, no podemos separar o anular la divinidad de Cristo, diciendo: no, yo solamente creo en Dios Padre. No, eso de que tenga hijos, eso me parece una teología errónea. No se puede. No puede haber una cristología sin la divinidad de Jesús. Esa cristología no puede ser correcta si la divinidad de Jesús no está establecida. Es imposible. Ninguna iglesia que pretenda ser cristiana puede partir de su base, de su cimiento, de una cristología equivocada. Puede que la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, tenga algunos errores o algunas cosas un poco no muy bien. Aún así, todavía puede producir personas que sean auténticos cristianos, pero sin cristología esto es imposible. O sea, si una iglesia, una pretendida religión cristiana, no reconoce la divinidad de Cristo, que es lo fundamental, eso no es cristianismo. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que hoy en día tenemos en la teología liberal. La teología liberal no es cristianismo. Hay seminarios, aparece como cristianismo, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Y uno de los puntos que niega es precisamente la divinidad de Cristo. Y ya a partir de ahí no me interesa lo más que pueda decir. Ahí ya se destruyó todo el edificio, ya no hay nada, solamente ruinas. O sea, eso ya no puede ser una religión cristiana en absoluto. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Fíjense, está en el capítulo 9 de Romanos. Pablo, cuando habla de la declaración de fe, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Cuál es la declaración que hace que un creyente se convierta a Cristo? Fíjense, repasemos qué es lo que dice, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Es un gran profeta, es un maestro afortunado, es un gran filósofo. ¿Dice eso? No. Dice, es el Señor. Y que Dios le levantó de los muertos, es decir, que resucitó en gloria, y por lo tanto es competente para darnos salvación. Pero antes que todo, Jesús es Dios, el Señor. O sea que ya como punto de partida de toda persona que recibe a Cristo está el hecho de que lo primero que tiene que reconocer es quién es Jesús y que Jesús es Dios. No hay manera que alguien se haga cristiano si rechaza la divinidad de Jesús. No importa que se presumen de cristianos, que vayan por las calles con Biblias en la mano,
que lleven folletos, ya saben, ya estarán pensando a quién me estoy refiriendo, pero si no reconoces que Jesús es Dios, ese no es cristianismo. Es un remedio del cristianismo, pero cristianismo en lo absoluto. Bien, vamos a ver lo siguiente que dice. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Una forma de decir, pero seréis condenados, estáis perdidos. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por cierto, hay un pasaje que continúa, pero lo voy a poner después. Voy a poner el que le sigue. Dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Es que acaso Jesús quería decir, si no creéis que yo soy tal por cual cosa, moriréis? Yo creo, aunque no existe una prueba fidedigna, que cuando Jesús predicaba estas cosas las hablaba en hebreo. Es verdad que el arameo se usaba muy a menudo, pero tengo mis dudas. Yo creo que debió de ser hebreo. Griego, por supuesto que no, aunque era un idioma muy usado en entonces. ¿Por qué digo esto? Porque el término yo soy en hebreo tiene una connotación que escapa a simplemente ser una especie de autoidentificación. Yo soy es un título divino de Dios. Vamos a repasar, para entender esto, un pasaje de Éxodo, donde cuando Moisés le pregunta: ¿y cómo te llamas? ¿Cómo te identifico con mi pueblo? Y Dios responde. Vamos a ver lo que dice. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hasta ese momento no había establecido un nombre. Y claro, Moisés dice: bueno, ¿y qué nombre les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés. Fíjense, extraño, ¿no? Podría haber dicho un nombrecillo por ahí, pero él da un título muy interesante. Dice: yo soy el que soy. Un título de eternidad, el que es permanentemente, el que fue y será, y que nunca dejó de ser en el pasado ni nunca dejará de ser en el futuro, el eterno. Yo soy el que soy. Pero la contracción yo soy ya connota precisamente esa marca divina. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Suena un poco extraño, ¿no? Pero hay una profundidad teológica en este nombre increíble. Y claro, yo pienso que Jesús, cuando habló de esto, los israelitas, los judíos, tendrían que haberlo asociado al título divino de Éxodo, de una manera mucho más clara que nosotros, que obviamente ya solamente vemos traducciones de la Biblia y no conocemos el hebreo. Y bueno, y Jesús usó este título de divinidad, el título de Dios, de la misma manera. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor. Y aquí vemos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Contundente. Nadie puede reconciliarse con Dios si no es a través de Jesucristo, quien también, por supuesto, es Dios. Es el camino único al Padre. No hay forma de esquivar ese camino. No existe otra manera. Por muy maravillados y presumidos de ser muy espirituales y devotos de Dios, si no conocen a Cristo, lamentablemente están perdiendo el tiempo. Están totalmente fuera del camino. Solo es a través de Cristo que podemos llegar al Padre. No hay ninguna otra manera. Continuemos entonces con esa parte que estaba entre los dos pasajes. Dice:
Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora yo creo que se entiende bien a qué se refería Jesús, ¿no? No se refería al planeta, sino: yo no soy de vuestra sociedad, de esa atmósfera de valores y principios que están totalmente alejados de Dios. Yo vengo del reino de Dios. Y por supuesto también habían connotaciones totalmente literales, porque efectivamente Él venía de arriba. O sea, también era no solamente algo alegórico del plano espiritual, sino también, podríamos decir que físicamente también lo era. Aunque había nacido en este mundo, su espíritu verdaderamente era eterno y estaba fuera del universo. Por lo tanto, Él verdaderamente venía de arriba, donde mora Dios. Pero ellos eran de abajo, donde mora Satanás, y donde están influidos bajo esos valores y principios totalmente de las tinieblas. Ese es el mundo en el cual hemos nacido nosotros. Éramos del mundo. Pero los que hemos creído en Jesús y lo hemos recibido en nuestro corazón, dejamos de ser del mundo para ser del reino de Dios. Por lo tanto, allí sí podemos decir efectivamente: yo no soy de este mundo. Si tú has recibido a Cristo y lo tienes en tu corazón, tú no eres de este mundo. Tú eres del reino de los cielos. Es algo muy diferente. Bien, vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, uno diría: bueno, ya está bien, Jesús no era de este mundo, y nosotros, que ya sabemos la respuesta, aquí lo explica mejor Jesús, porque aquí va a señalar no solamente que Él no es del mundo, sino que todos aquellos que creen en Él, que le siguen, tampoco son del mundo. Y para poderlo verlo claro, vamos a revisar este pasaje. Dice: yo les he dado tu palabra. Está orando Jesús a Dios, Dios Padre. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció el mundo? ¿Por qué? Porque no son del mundo, porque no conviven con sus valores, porque no aceptan sus ideas, sus valores morales, sus principios pecaminosos. No están con ellos, no están sintonizados con ellos. Por eso ellos no son del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dijo el Señor. Si tú verdaderamente te reservas para Dios y tienes una moral distinta a la del mundo, el mundo te va a aborrecer. Yo creo que aquí muchos podemos decir de alguna que otra experiencia donde hemos sido rechazados por esa razón, ¿o no? Justamente porque no somos como ellos, no corremos en lo que ellos corren, y por lo tanto nos desprecian o se burlan de nosotros. Buen dato que hagan eso y que se burlen de ti, porque eso significa que tú estás verdaderamente en el camino correcto. Pero si no se burlan de ti y creen que tú eres uno de ellos, pues ahí sí me preocuparía, A eso sí nos debe preocupar. Si pasamos desapercibidos, mala cosa. El creyente no debe pasar desapercibido. Debe notarse, tiene que tener una atmósfera de que no es del mundo, de que no corre con ellos, de que es de Dios. Hay una diferencia que lo tienen que notar. Eso es fundamental. Y si te persiguen por eso, y si te fastidian por eso, da gloria a Dios. Si no te fastidian, porque para ellos eres tú uno más de su grupo, ahí sí tienes que preocuparte, pero bastante. Ahí sí preocúpate, angústiate. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Recuerdan lo que significaba en Romanos 6 cuando hablaba Pablo del bautismo y de cómo el creyente, cuando recibe a Jesús, se identifica con Cristo? Es parte con Él. El creyente muere con Jesús en la cruz, resucitará en gloria cuando llegue el momento, y está ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque nos parezca, bueno, ¿cómo puede ser eso? Yo estoy aquí en este templo, ¿y cómo es que estoy con los lugares celestiales? Pues en Cristo estamos, porque estamos unidos a Cristo, identificados con Cristo. Y el que está identificado con Cristo, lo que es de Cristo también es de Él. No me refiero a su divinidad, por supuesto, no me vayan a entender mal, sino a su categoría. Dice:
No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Porque el cristiano, el que sigue a Jesús, no puede ser del mundo porque su Señor no es del mundo. Evidentemente es coherente, por supuesto, ¿no? Luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y vemos que esa identificación también corre en lo que es la misión de Cristo. Dios envió a Jesús al mundo, ¿y qué dice de los cristianos auténticos? Que ellos también son enviados al mundo. ¿Para qué? Para ser luz del mundo, sal de la tierra, llevar el evangelio a otras criaturas y poder sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz admirable de Dios. Esa es la misión del cristiano. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que representarle ante el mundo con nuestra conducta, en primer lugar, un buen testimonio que habla mucho, y en segundo lugar, por nuestra misión de llevar el evangelio a toda criatura. Eso es parte de nuestra misión como embajadores de Cristo. Estamos unidos también en la misión de Jesús. De la misma manera que Dios le envió a Él, Dios nos envía a nosotros. Y eso significa también que padeceremos persecución, dificultades y algunos incluso hasta la muerte por causa de la fe. Vamos a ver ahora otros pasajes al respecto. Vamos a ver este caso de la primera epístola de Juan, el verso 2, para poder entender un poco en qué consiste esto de no ser del mundo y poder aplicarlo a nuestra vida. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, ante los ojos de las personas, es como esas grandes avenidas, centros comerciales llenos de luces de neón, de colores, muy atractivas, que te atraen a ir, ¿no? Porque la vistosidad te atrae. Pues el mundo está lleno de luces de neón para atraernos a embarrarnos en su miseria y oscuridad. Pero por fuera parece muy bonito. Es verdad que al principio muchas personas no entienden esa oscuridad porque les parece muy atractivo. Porque hay un total antagonismo entre esos intereses del mundo y los intereses del cristiano que quiere honrar a su Dios. Va a haber una confrontación total. Por eso dice, no améis al mundo, porque si tú amas el mundo y todas las cosas que ofrece, no estoy diciendo, por cierto, que tengas que irte a un desierto como Anacoreta, por supuesto que no. Cuando aquí se habla de amar al mundo, es buscar todas esas cosas, intereses, vicios, placeres efímeros, y involucrarse en ellos, embeberse en ellos, corromperse con ellos. Eso es amar al mundo, los placeres, las riquezas. Y vamos a ver aquí cómo lo describe, porque lo describe mejor Juan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, eso tendrá un límite, eso acabará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tendrá vida eterna. Observemos que aquí Juan engloba todos esos deseos del mundo, curiosamente y teológicamente de una manera muy precisa, en tres aspectos. Los mismos que tuvo Satanás en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis. Exactamente los mismos. Así fue como sedujo a Adán y Eva en el árbol del conocimiento del bien y del mal, con esas tres mismas cosas. Los deseos de la carne, vio que el fruto era agradable para comer. Los deseos de los ojos, que era muy bonito, muy hermoso, codiciable para tenerlo, para poseerlo, posesiones. El primero son los placeres, las satisfacciones. Luego son las posesiones, tener cosas y más cosas. Y la vanagloria de la vida, la autorrealización, el ser pues famoso, rico, próspero, de gran poder, en fin, o muy reputado, lo que sea. La vanagloria. Y los seres humanos corremos tras esas tres cosas. Corremos tras las satisfacciones, corremos tras querer poseer y más poseer.
Sí podemos, claro, ¿no? Porque otros no, muchos no pueden. Y también, por supuesto, en la vanagloria. ¿Y cómo se les infla el pecho como esos pollos con el buche lleno? Cuando tienen los títulos, los doctorados, los aplausos y los honores y las alfombras rojas, ¿no es verdad? Y se llenan, se pavonean. ¿Por qué? Porque al ser humano le gustan esas cosas. Y Satanás sabe que tenemos esas tres debilidades y va a tentarnos con satisfacciones, con posesiones y con vanagloria o autorrealización de poder yo decir, bueno, yo alcanzaré a Dios de alguna manera con mi prestigio, mi honor, mi probidad moral, porque también hay un orgullo también en términos morales, no solamente en hacer cosas malas, y decir, bueno, yo no necesito a Dios, ¿no? También surge por ahí las cosas, yo no necesito a Dios, pero no seas miserable. Todos estamos en esta situación de miseria moral, necesitamos a Dios, y los que recibimos a Jesús, pues podemos tener vida eterna, porque ya no vamos a ir a la condenación del infierno, que no es ningún mito, porque hoy en día muchos tratan de decir de que el infierno es una especie de mito para asustar a los creyentes. No, señores, no es ningún mito. El infierno es real y Jesús habló mucho del infierno. Y lo tenemos que tomar en serio, por eso, pero lamentablemente nosotros sabemos de esto los creyentes, pero los incrédulos no se lo toman en serio y piensan que eso es un mito. Pero no es un mito. Y no es porque Dios quiera condenar o castigar eternamente los pecados, porque es verdad que hay pecados pues que tienen una temporalidad, y el castigo también tendría que tener la misma temporalidad. El problema aquí es no penal, sino posicional. El hecho de que tú vas a estar en el cielo, en la gracia de Dios, o en el infierno por la eternidad. Al margen de los castigos, porque Dios juzgará de acuerdo a las obras, y al más malvado le dará más castigo que al que no hizo tanto mal, evidentemente. Pero al margen de la parte penal, la parte posicional es eterna. Y eso tampoco no lo podemos tomar a broma. O voy a estar eternamente separado de Dios en la condenación, o voy a estar en la presencia de Dios en el cielo. ¿Y eso qué va a marcar la diferencia? Mi fe en Cristo. Creí en Jesús, que era quien dijo ser, que era Dios, que era el Señor. ¿Le confesé con mi boca que Jesús es el Señor y creí en mi corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿O no? Eso es lo que marca la diferencia. Parece muy sencillo, ¿no? Sin embargo, las personas, y muchos de nosotros podemos testimoniarlo, nos costó mucho, ¿no es verdad? Nos costó. No, el ser humano no quiere romper sus ataduras con su vida, con sus gustos, su vida de pecado, quiere retenerse. No quiere soltarla. Y claro, eso hace que las personas, pues, cuando digo, mira, parece muy fácil creer en Cristo, pero no, es que también hay que arrepentirnos. Y el arrepentirse no es simplemente compungirse por el pecado, es dar media vuelta, 180 grados, y en lugar de ir en la dirección del pecado, te vas en dirección opuesta. Eso es arrepentirte. Me arrepiento, creo en Cristo, lo recibo en mi corazón, y allí hay un clic. Es un fenómeno espiritual. No es un simple cambio de idea en la mente. No, hay una realidad espiritual que sucede, acontece, y lo vas a sentir en el momento que verdaderamente hayas, yo creo que muchos de aquí ya lo recordarán, has recibido a Jesús. Es un momento especial que Dios pone en un determinado momento, que hay ese clic, ese cambio, ese nuevo nacimiento que habló Jesús en el capítulo 3 de Juan. Naces de nuevo. Bien, vamos a continuar con la parte final. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Aquí esto da un poco de risa, ¿no? Porque ya les he hablado varias veces, y como diciendo ellos, tapándose los oídos, dicen, ¿y tú quién eres? O sea, después de todos los discursos que han oído de Jesús, volvieron al punto de partida, como si no hubiesen oído absolutamente nada. ¿Tú quién eres? Miren lo que dice Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dijo, mira, lo que desde el principio os he dicho. Qué tardos para entender, ¿no? ¿Tú quién eres? Dice, yo desde el principio ya los he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, obviamente, porque la verdad que vaya piedras que tenían en la cabeza. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Yo creo que
No querían entender. El pecador muchas veces se vuelve necio. Y cuando escucha el Evangelio, en lugar de oír, prestar atención y creer, cierra su mente y lo único que va a querer hacer es: no entiendo nada, no quiero entender. No porque no entienda, porque no quiere entender. Y también, por supuesto, porque ese espíritu que opera en la potestad del aire, Satanás, estará, y sus allegados estarán tocando esa mente para que se endurezca, se cierre totalmente y no quiera entender. Para que terminen haciendo el ridículo, haciendo esa pregunta tan tonta, diciendo: ¿y tú quién eres? Después de todo lo que habían oído hablar a Jesús. Y Jesús le dice: bueno, ¿qué voy a hacer con estos brutitos? Pues tengo muchas cosas que decir de vosotros, pero de un corazón necio no hay manera. Y yo creo que muchas veces cuando hemos hablado de Cristo a otras personas, hemos encontrado ese tipo de casos, ¿no? Personas que le hablan de Jesús y incluso le pones una historia, una especie de ejemplo para hacerle entender más fácilmente y nada, no hay ningún fruto. Bueno, dice luego, le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Obviamente no eran los que le hacían esa pregunta, ¿no? Porque había mucha gente, entre los fariseos, los religiosos judíos y la gente normal que estaba allí escuchando el mensaje de Jesús. Pero, ¿qué se refiere cuando dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere que lo iban a levantar en andas? No. Vamos a ver un pasaje de Jesús mismo, el capítulo 3 de Juan, que nos explica esto mejor. Y con eso estaremos terminando. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, le está hablando a Nicodemo, que era un fariseo. Si recuerdan que los fariseos eran los más fanáticos seguidores y de los preceptos judíos. Y de noche va a él porque él creía, Nicodemo creía en Jesús y quería escucharle, pero fue como a escondidas, ¿no? Pero bueno, él está hablando a Nicodemo y le dice esto: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, nadie puede, por muy bueno que pretenda ser, nadie puede, sino el que descendió del cielo. Es Dios que realiza al hombre, no el hombre que se autorrealiza. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere a la cruz de Cristo. Jesús fue levantado como esa serpiente que se levantó en el desierto cuando los israelitas estaban yendo hacia la tierra de Canaán. Y con su incredulidad Dios los castigó con unas serpientes y Dios le dijo a Moisés: levanta, esta es una serpiente de bronce, ponla allí, y todo aquel que mirare la serpiente después de la mordida de las serpientes sanará. Entonces ahí estaba un ejemplo, una alegoría de Jesús ya a 1500 años aproximadamente antes de que sucediera. Y esta vez, hace 2000 años, efectivamente se levantó a Jesús en la cruz para que todo aquel que lo ve y cree en él tenga vida eterna, tal como lo dice aquí. Que no se pierda, que no se vaya al infierno, que no se condene, que tenga vida eterna. Ese es el recurso más precioso que tenemos en este mundo, la salvación provista por Jesús. Para nosotros es gratuita, pero al Señor Jesús le costó, y al Padre también. ¿Sabe lo que es tener un hijo, tu hijo amado, y enviarlo a que muera en una cruz cruenta? Que sea torturado, azotado, escupido, apaleado, con una corona de espinas, que tenga que sufrir los tormentos de la incomodidad de ser clavado en una cruz, en un madero. ¿Sabes lo que costó eso? Es algo terrible. Eso le costó a Jesús. Fue carísimo. O sea, el pasaje a la vida eterna que nosotros hemos comprado por fe, solamente por fe, le costó a Jesús todo ese sufrimiento. Y nosotros no nos costó absolutamente nada. Solamente arrepentirnos y creer en Él. Nada más. Ese es el costo nuestro. Pero el costo de Jesús fue terriblemente oneroso. El costo del Padre de enviar a su hijo amado, a su único hijo, a morir de esa manera
también, porque no hay esa pregunta tonta que dice, ¿y el Padre sufrió cuando Jesús estaba en la cruz? Claro que sí, por supuesto que sí. Claro que el Padre sufrió cuando Jesús estaba en la cruz, por supuesto que sí. Por lo tanto, no solamente fue el sufrimiento de Jesús, sino del Padre viendo a su Hijo sin hacer nada, deliberadamente, permitiendo que su Hijo sufriera eso por amor a nosotros. Por eso dice, de tal manera nos amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Así muestra su amor Dios por nosotros en todo lo que sufrió para ganarnos para Él y darnos salvación. Pues bien, ya con esto hemos terminado. Bueno, ese es el nombre del blog donde están todas las prédicas. Siempre pueden ir ahí. El sábado ya está colgada. Es todo lo que se va a decir aquí, no exactamente igual, por supuesto, ya va a estar ahí. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el estudio de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender la necesidad de obrar conforme una persona que no es de este mundo, que no está en el mundo, sino que está en el reino de Dios, y que por lo tanto no debemos dejar pues que los deseos y los apetitos de la carne y todos esos intereses mundanos puedan embaucarnos, Señor, y hacernos que perdamos de vista, Señor, ese camino, ese norte que es Jesús. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes pues a tener firme esto en nuestro corazón. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conoce y aún no ha recibido a Jesús, te pedimos, oh Dios, que tú toques su corazón para que entienda que ya el precio para su salvación fue pagado de una manera terrible, pero que solamente por arrepentimiento y fe en Él, en Jesús, es que puede ser salvo. Te pedimos que cada corazón que aún no te conoce pueda tomar esta decisión hoy, que no sea postergada, Señor, porque no sabemos en qué momento podemos morir. Te pedimos, oh Dios, que tú permitas que podamos ver en esta iglesia nuevos nacimientos con frecuencia, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes y que tú toques el corazón de cada persona, Señor, para edificarlo según tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.